Bienvenidos a la semana 10 de nuestro estudio Por Amor de Su Nombre. Mi nombre es Yanine Martínez y soy coautora del estudio. Y en esta semana estaremos estudiando dos nombres de Dios. Estaremos estudiando el Olam, que significa Dios eterno, y estaremos estudiando Jehová Shammah, o el Dios que está allí. Y hablando del Dios eterno, vemos que la eternidad de Dios es distinta a la eternidad humana. Cuando vemos la eternidad en la Biblia pensamos, para siempre. Pero para siempre partiendo de dónde, porque Dios es un Dios que siempre ha existido. Dios no tiene punto de partida, a diferencia del ser humano, donde nuestra eternidad en lo adelante tuvo un inicio. Nosotros no existíamos y fuimos creados por Dios y a partir de ahí empezamos a existir, pero Dios no. Dios no fue creado. Y por tanto, Dios no ha mejorado con el tiempo. Dios ha sido completamente estable, completamente el mismo. Él no ha cambiado. Cuando pensamos en la eternidad de Dios, debemos de pensar en perseverancia, debemos pensar en consistencia. Dios es un Dios inmutable, invariable, donde a través de toda la eternidad ha sido el mismo y continuará siendo el mismo. Y al estudiar este nombre de Dios, esto debe llevarnos a una respuesta de agradecimiento y adoración. Esto debe llevarnos a una seguridad en nuestra vida como pueblo de Dios. Este nombre es revelado a través de toda la escritura, desde Deuteronomio, donde lo vemos en Deuteronomio 33, donde Dios afirma a un pueblo que está listo para entrar a la tierra prometida, que probablemente tiene muchos temores, pero Dios les dice: no teman, entren a la tierra, y Él les promete: el eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Dios es el Dios que sostiene, y todo esto viene basado en su eternidad. ¿Y por qué en su eternidad? Justamente por lo que explicábamos, porque Dios no cambia, porque a través de todos los tiempos, más allá de la existencia del tiempo, Dios es confiable, Dios no cambia, Dios sustenta, y esto debe de traer un sentido de seguridad profunda a su pueblo. Este nombre nos asegura que su nombre revela un carácter que nunca cambiará, y con el fin de que esos brazos eternos están disponibles para todos aquellos que nos ponemos en sus manos, aquellos que somos su pueblo. Y este aspecto debe de traer un profundo sentido de seguridad, donde vivimos tiempos inciertos, en una época donde un virus ha cambiado toda la seguridad del planeta. Esto debe de recordarnos que el Dios eterno es quien nos sostiene. Eso quiere decir que podemos descansar en Él, podemos confiar en Él. Y al igual que su pueblo, a través de toda la historia del pueblo de Dios, donde Dios fue revelándose a ellos como el Dios eterno, el Dios que les infundía seguridad, esa misma seguridad nos es infundida a nosotros, el pueblo de Dios. Descansemos en Él. El segundo nombre que estaremos estudiando esta semana es Jehová Shammah, que significa el Dios que está allí. Y aunque la única ocasión en la que vemos esto relacionado al nombre de Dios es en Ezequiel 48:35, esta es una expresión de que Dios repite una y otra vez a través de toda la escritura, cuando trata de asegurarle a su pueblo su cercanía y su presencia. En términos teológicos, su inmanencia, su cercanía a su creación, no solo creándolas, no solo acompañándolas, no solo en su omnipresencia, sino sustentándolas. Y Ezequiel 48:35, hablando del templo de Ezequiel, que es un templo que vemos que no tiene dimensiones, que no son realmente, que no indican un templo físico, sino que apuntan a una realidad eterna, a una realidad mayor. Vemos en Ezequiel 48:35, la ciudad tendrá 18,000 codos en derredor, y el nombre de la ciudad desde ese día será: el Señor está allí. El Señor nombra una ciudad y el Señor llama a su pueblo ciudad de Dios, pueblo de Dios. Y nosotros vemos entonces cómo el Señor está allí, nos apunta a una promesa de la presencia de Dios. Ningún templo, y lo vemos a través de la escritura con el tabernáculo, lo vemos con el primer templo y el segundo templo, que fueron ambos destruidos. Vemos que ningún templo tiene importancia si la presencia de Dios no estuviera en ese templo. Y
Cuando vemos al Señor Jesús refiriéndose a sí mismo como el templo, en Juan 2, 19, 21 dice: destruid este templo, hablando del segundo templo que existía en los tiempos de Jesús, aún no había sido destruido hasta el 70 después de Cristo, y en 3 días lo levantaré. Él hablaba del templo de su cuerpo. En Mateo 21, justo antes de la crucifixión, él entró en Jerusalén sentado en un pollino y declaró ser el Mesías. Y entonces nosotros vemos que esta profecía del templo, el cumplimiento no sería un templo físico, la esperanza no puede estar en un templo físico, sino en quien sería el templo mayor. Nosotros vemos entonces que esto apunta a la realidad de la omnipresencia de Dios, de que Dios estaría cercano, de que Dios estaría allí con su pueblo. Y un versículo importante que nos apunta a esto está en Hechos 17, 24 al 27. Dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios se muestra cercano, Dios está allí. Y lo que hace esto, lo más importante, es recordar a todo lo que apunta a la culminación de todos los tiempos, cuando vemos en la revelación de Apocalipsis 21, donde dice: con la visión de la Nueva Jerusalén, en el versículo 3, entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. El mayor tesoro que como pueblo de Dios tendremos, que como hijos de Dios tendremos, es la presencia de Dios. Es que Dios habita ahora en el Espíritu Santo, en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que nosotros un día estaremos con Dios y Dios estará con nosotros. Y por eso en la Nueva Jerusalén no hay templo, dice la palabra, porque Dios es su templo. Lo importante no es una estructura externa, lo importante no es nada externo que dinero, profesiones, reconocimiento, fama, que pueda traernos un sentido de seguridad. La seguridad del pueblo de Dios y la seguridad del Hijo de Dios viene de que Dios está allí, Dios está cercano, Dios está con nosotros, y en esto podemos descansar.